Cuando el día pesa y falta dirección, hay un lugar que trae restauración, palabra viva que da esperanza y llena el corazón de confianza. Oasis de bendición para tu alma, fuente de paz que trae la calma. Dios nos habla, renueva la vida, esperanza eterna, fe encendida. Oasis de bendición para tu alma, donde Dios transforma tu corazón. Gloria al Señor. Buenos días, buenos días, buenos días a todo Puerto Rico en esta noche, gloria al Señor, o en esta mañana, perdón. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos ha dado nuevamente de poder estar aquí en nuestro programa Oasis de bendición para tu alma. Así que saludamos a todos los hermanos y hermanas que van a estar conectándose a nuestro programa. Recuerde que estamos en vivo en Facebook Live. Estamos también en Yesui 91.1 FM. Y esto es en Guayama, Puerto Rico, ciudad bendita de Dios. Estamos también en vivo en Radio Salvación. Gloria al Señor, son puertas que Dios ha venido abriendo para que en conjunto podamos llevar la palabra del Señor. Saludamos a todos aquellos hermanos que nos ven desde New Jersey, que nos ven desde Florida, por San Lucy y aún de Santo Domingo. Gloria al Señor, tenemos gente que entran a nuestro programa. Esto es Dios, gloria al Señor. Así que en esta mañana me siento más que contenta y agradecida a mi Dios por un viernes más en poder transmitir este programa para usted. Gracias por permitirnos entrar a su hogar a través de este programa. Tenemos en esta mañana, y la cual, ¿verdad?, le damos gracias al Señor, pero antes de presentar a la persona que tengo a mi lado, vamos a orar, gloria al Señor, para que Dios se manifieste, gloria al Señor, a través de lo que Él ha de traer para cada uno de nosotros. Señor y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, porque un viernes más, Señor, estaba escrito en tu libro, Señor, y nos diste la oportunidad, o nos estás dando la oportunidad de poder llevar a cabo este programa, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido tu voluntad, por tu amor y tu misericordia. Aquí estamos, Señor. Gracias por permitir, Señor, que podamos grabar este programa para tu gloria y para tu honra. Sé que mucha gente estará pendiente a este programa y es con un propósito, Señor. Queremos que tú salves, que tú libertes al cautivo, Señor, a través de esta palabra. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de entregarle a nuestro hermano, estamos en el hogar de los pastores Rafael Ramos y de su esposa Frances Ramos desde Ocala, Florida. Es un privilegio el cual Dios me ha permitido y le ha permitido al programa. Desde aquí traemos el programa Oasis de bendición para tu alma. Así que en esta mañana usted va a escuchar la palabra del Señor porque usted se merece lo mejor. Estamos en la plataforma, recuerde, de Facebook Live. Estamos en Yesui 91.1
FM y estamos en Radio Salvación. Desde aquí saludo a mi viejito Pablito, gloria al Señor, que está allá en los controles de 91.1 Guayama, Puerto Rico. Así que te saludamos, viejito. Gracias por todo lo que estás haciendo con este programa. Así que vamos a tener a nuestro pastor, lo vamos a tener por 3 viernes consecutivos, gloria al Señor. Él nos estará trayendo diferentes temas, los cuales yo quiero que tú apuntes en tu agenda para que no te pierdas estos programas. El primero que él nos va a traer en esta mañana es sobre la creación. Luego el próximo viernes nos estará hablando sobre la redención. Y el último viernes nos estará hablando del cuco de la iglesia. Pon tu imaginación a correr. Así que sin más tiempo, ¿verdad? Voy a dejar a mi pastor, gloria al Señor, porque en lo que yo estoy aquí es mi pastor, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Gloria al Es un Señor. honor. Así que dejamos entonces a nuestro pastor Rafael Ramos en la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde, y hermano. gracias Es un por esta placer. oportunidad que usted nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta onda radial. Estamos en el programa Oasis de Bendición para tu alma. Quien te habla es el pastor Rafael Ramos, directamente desde la bella ciudad de Ocala. Y es un honor poder compartir con ustedes a nivel de toda la isla de Puerto Rico, como siempre lo he hecho y siempre ha estado en mi corazón poder llevar esta palabra, sea a través del mensaje o sea a través de estudio. Lo importante es que podamos expresar los oráculos divinos de Dios para la edificación del alma y de todos los seres humanos del mundo que nos puedan alcanzar a través de esta transmisión. En esta preciosa y gloriosa mañana agradezco con todo corazón a esta maravillosa y hermosa emisora en la ciudad de Guayama, de la cual está siendo de grande bendición no solamente a la ciudad de Guayama, sino a nivel de toda la isla. Esta programación, cuyo nombre se llama Oasis de Bendición, ha sido de bendición para muchas vidas necesitadas. En este caso, para mí, aún para mí como pastor, como predicador, pues como les digo, mi nombre es Rafael Ramos y por muchos años he estado ministrando la palabra del Señor a través de los institutos bíblicos y a través de mi pastorado, que por más de 35 años estuve ejerciéndolo. Y en esta gloriosa mañana, viernes, quiero compartir una temática que va a ser de grande bendición a nuestras vidas. Y es una temática netamente, completamente doctrinal, teológica. Digo doctrinal porque son bases fundamentales de nuestra fe cristiana y de la cual tiene que ser expresada e analizada dentro de los recintos sagrados. Y en este caso, pues, a través del aire me dirijo para poder extraer esta exposición. Quisiera hablar acerca de la creación del hombre. Pero antes de entrar en la creación del hombre, que es algo maravilloso de lo que hizo Dios, y hizo algo Dios bueno y poderoso. Por lo tanto, así fue que cuando terminó de hacer el hombre, dijo y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. No lo dijo antes de la creación del hombre, sino aún después que creó al hombre, dijo Dios y vio Dios que todo lo que había sido hecho fue hecho. Quisiera partir desde el punto de vista de la creación universal. Nosotros creemos que Dios existe. Dios es el creador. Dios es el origen de todas las cosas y todas las cosas en Él descansan. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y obviamente en el pasado de la Trinidad, en el pasado de la eternidad existía lo que hoy conocemos nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aun cuando no existía absolutamente nada, no existía ni la creación de los ángeles, no existía ni luz bella que hoy se le conoce como el diablo, ya Dios existía porque Dios siempre ha existido en un eterno presente. Y decidió Dios crear todas las cosas dentro de un triunvirato, lo que se conoce dentro de una reunión de 3 divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esencia, con igualdad y unidad, es un solo Dios. Dando a conocer que nosotros no creemos, no somos politeístas, somos monoteístas. Y el monoteísmo creemos, ¿verdad?, la existencia
de un Dios creador y salvador, de un Dios que creó todas las cosas, porque ese Dios en el original hebreo se le llama un Elohim, que significa es una pluralidad de personas dentro de ese maravilloso ser llamado Dios. De manera que nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esencia, con igualdad y unidad. Hay un solo Dios. De manera que este Dios vive dentro de un eterno presente que no tiene principio, pero que tampoco tiene fin. A Él no se le conoce, por eso que Él es eterno para siempre. Él se le conoce como que nunca ha tenido origen. Pero le puso a Dios en su infinita misericordia crear la creación. Todo lo que creó Dios, el universo. Estudiaba yo acerca de la creación, de lo que se llama la astronomía. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un mundo tan grande, infinito, que no tiene espacio? Bueno, que el espacio no se puede medir. Y dentro de esta vía láctea, o dentro de esta galaxia, lo que se llama el Milky Way en inglés, nosotros tenemos la dimensión en conocer lo que tenemos al presente. Y el ser humano ha llegado a la mentalidad de poder conocer dentro de esta galaxia única, que aparte de esta hay millones o miles de ellas compuestas de estrellas, soles enormes. Y fíjese que Dios hizo todo, no de la teoría del Big Bang como algunos proponen. Dios no creó el universo basado en una evolución o resultado de una materia prima, porque ni aún ni la materia prima existía. Vea, la Biblia dice bien claramente que la Biblia dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era el principio con Dios. Y la Biblia enseña que todas las cosas fueron hechas por Él, dando a entender que si todas las cosas fueron hechas por Él, aún la materia prima, Dios la creó. Y de hecho, de todo lo que existe, fue creado por el poder creativo del poder de su palabra. La Biblia dice que Dios creó los ángeles, creó querubines, serafines, potestades, principados, inclusive no creó al diablo, que se entienda bíblicamente, el diablo no fue creado. Dios creó un bello y hermoso querubín llamado Luz Bella. De acuerdo a Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, era un ser muy bello, hermoso. Y Dios lo exaltó y Dios lo puso en posición preponderante. Dada la casualidad que cayendo él, porque se enalteció su corazón, como enseñan las escrituras, todo lo creó Dios. Y fue hermoso hasta que el día se halló maldad en el corazón del hombre. Pero aparte de toda esa belleza y la creación que Dios había hecho, que estaba buenísima, no obstante, Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, de la creación del hombre. ¿Cuál fue el propósito de la creación? De Dios crear algo tan superior. Porque sí entendemos que dentro de la astronomía todas las cosas son bellas. Primer cielo, segundo cielo astral, y el tercer cielo, hay 3 cielos. Y las dimensiones, la ciencia no alcanza para distinguir la distancia y la longitud y la profundidad que tiene ese universo. Mas, sin embargo, le puso a Dios en su corazón, dentro de todo este inmenso universo, crear al hombre. Y Dios lo creó con un propósito. Dios quería dar a revelar su identidad. Dios quería que el hombre exaltara su nombre. Y Dios formó al hombre de una materia prima. O sea, me gusta a mí porque todo lo que Dios enseñó y de lo que existe antes del hombre fue creado por el poder de su palabra. Dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Pero me llama a mí la atención que cuando se trata acerca del hombre, y de acuerdo a Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26 y 27, Dios mismo le puso a Dios formar al hombre de una materia, de un material rojizo. Por eso es que el nombre de Adán significa rojo, porque de un lodo rojo lo sacó Jehová. Y el Dios mismo con sus propias manos lo creó. Fíjate que Dios creó al hombre.
Es una diferencia entre engendrar y crear. Dios creó al hombre a imagen y a su semejanza. A distinción de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Cristo fue engendrado y no creado. Dando a entender que Adán fue creado, pero Cristo no fue creado. Cristo nunca tuvo, Cristo siempre ha existido, es un eterno presente también. El Verbo, dice la Biblia, el Logo se hizo carne y se manifestó. Pero el hombre, Dios lo formó, fue creado, lo formó del barro. Y no solamente lo formó del barro, sino que puso en el hombre la imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser tripartito. El hombre es alma, espíritu y habita en un cuerpo. Fíjese que nosotros en teología, cuando hablamos de antropología, en las universidades lo presentan dentro de un concepto secular. Pero dentro de la teología nosotros aplicamos el concepto espiritual. De manera que el hombre es espíritu, alma y sobrevive dentro de un estuche, dentro de una materia, dentro de un cuerpo. El cuerpo es de la tierra, mientras que el alma y el espíritu vienen de arriba. Cuando Dios formó al hombre, lo formó, pero estaba inerte. No había vida en él hasta que dice, como enseña la palabra. Oiga bien, para que nosotros podamos tener un concepto más claro de la Trinidad, esta es una de las evidencias más claras para enseñarnos a nosotros que Dios es un ser trino. Y como Dios es trino, significa que Dios subsiste en tres divinas personas. Al ver una reunión de estas divinas personas y cada una, como dice la Biblia, y cada una, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada una es una persona. Y ellos tuvieron un acuerdo mutuo. En ese acuerdo mutuo en la Trinidad o en el pasado tuvieron de acuerdo de hacer el hombre. Por eso es que la Biblia enseña en Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, ¿ve? Ahí dice, pero dijo Dios, singular, ¿ok? Y aquí viene el plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Oye bien, conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que cuando el hombre estaba inerte, allá en el huerto, en el jardín del Edén, no vino a ser una criatura viviente hasta que Dios sopló. El soplo de Dios, el aliento de Dios, cuando sopló, entró en la nariz del hombre. Y la Biblia dice, y vino a ser alma viviente. Dando a entender, el hombre inerte, vacío, estaba muerto. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero cuando Dios sopló en el hombre, vino a ser alma viviente. Por esa razón, entonces, que el ser humano es un ser tripartito. Fíjese bien que sopló en el cuerpo humano soplo, espíritu. Y luego dice, y vino a ser alma viviente. Dándole a entender que el alma y el espíritu está en el hombre entretejida. Son inseparables. No hay forma como separar el alma del espíritu. A pesar que dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros creemos tanto en la tricotomía como en la dicotomía. La tricotomía, y lo hacemos todo en base de estudio. En la tricotomía separamos al hombre, espíritu, alma y cuerpo para fines de estudios, para conocer cuál es la diferencia entre uno y el otro. Nosotros conocemos que el alma está en nosotros,
pero que de quien está arraigada y cimentada, unida a nuestra alma, es el espíritu humano. El espíritu humano se escribe con letra minúscula, espíritu en minúscula, dando a entender que pertenece al ser humano. A diferencia de que cuando hablamos del Espíritu Santo expresamos la expresión en la gramática espíritu en letra mayúscula. De manera que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Y el alma y el espíritu nunca se puede separar. Están ahí en el cuerpo y hasta que la muerte los separe. Cuando el ser humano muere, lo que sale del cuerpo es el alma y el espíritu como una unidad. Cuando usamos la dicotomía, es que el espíritu humano es una esencia metida dentro de un estuche o un cuerpo. Pero el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Eso es para fines de estudios. De manera entonces que en la experiencia del hombre, lo que le da conocimiento y noción de la vida real, ¿ok?, que es racional, que tiene instinto, que conoce, que tiene voluntad propia y que tiene libre albedrío, es el resultado de esa experiencia que el Señor hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque lo que se conoce como los atributos morales de Dios están dentro del ser humano. Estamos llamados a ser personas buenas, cariñosas, amables, servibles. Amén. Que ese es el buen espíritu del hombre ayudar. Y el hombre no puede razonar si no tiene espíritu. Esa es la diferencia que hay entre el hombre y el animal. Somos animal racional y está el irracional. El racional es que tiene la capacidad para conocer acerca de los divinos, de los celestiales. Por eso que el hombre que no sirva a Dios busca sus cosas a través de la naturaleza, el Dios sol, el Dios del agua, el Dios de lo que sea. ¿Por qué? Porque no tiene otro conocimiento hasta que nos venga el Espíritu Santo y le haga crear conciencia. Pero es el espíritu humano que está en el ser humano que nos hace reflexionar y nos da rasgos de la existencia de algo sobrenatural que es Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de este hombre, Dios lo hizo con un propósito. Dios lo creó con unas maravillas. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen, del polvo de la tierra, y le dio vida mediante su aliento, otorgándole ¿qué? Dominio sobre toda la creación. Aleluya, esto es maravilloso. La Biblia lo vuelve y repite en Génesis 26, 27, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál fue el propósito de la creación? En Génesis 2:7 describe cómo Dios formó al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz vida y fue un hombre, un ser viviente. Este acto simboliza la unión entre lo material y lo espiritual, mostrando la conexión íntima entre Dios y la humanidad. La creación de Eva a partir de la costilla de Adán representa la complemento y la realización de compañerismo que Dios deseaba para la humanidad. Fíjense que qué bueno que Dios hizo al hombre primero. Hizo al hombre primero para darle autoridad, dominio, señorío. Y la Biblia dice que fue creado con el propósito de reflejar la imagen de Dios glorificado y ejercer dominio responsable sobre la tierra y sus criaturas. De manera que la Biblia enfatiza que la creación del hombre no es un acto casual, sino un acto de amor y propósitos divinos, estableciendo la base de la relación entre Dios y la humanidad. De manera que el jardín del Edén simboliza la armonía y la cercanía de Dios, donde el hombre y la mujer disfrutan de comunión para su creador. Lo más maravilloso y hermoso, mira que la creación fue bella, mira que todo lo que Dios hizo fue bello, los ángeles, las maravillas, los cielos, todo era algo que no hay palabras para describirlo. Pero para mí Dios hizo al hombre corona de la creación. Es corona de la creación porque lo máximo y hermoso que hizo Dios fue poner. Fíjense bien claramente, no existía un jardín. Dios creó
su propia morada para que el hombre, tanto Adán como Eva, estuvieran residiendo en ese bello lugar que está ubicado en la tierra fértil media luna, lo que se conoce como la Mesopotamia, cerca de Irak. Por ahí se cree que se encuentra lo que en una ocasión Dios formó el jardín. ¿No habría otros lugares bellos y hermosos? No. Dios escogió esta tierra bella y hermosa para que a través de esta tierra bella y hermosa, en un lugar tranquilo, geográfico, cerca, aleluya, de Irak, estaba plantado entre el río Éufrates y el Tigre. Entre esa área, ahí estaba lo más bello y hermoso. Y ahí le plujo a Dios en su infinita misericordia para que el hombre lo adorara. Fíjese que Dios no hizo al hombre para que pecara. El objetivo de Dios era que el hombre glorificara y exaltara y se sometiera a la perfecta voluntad de Dios. Pero Dios, que es unisapiente, Dios que lo conoce todo, es su unisapiencia. Dios, desde antes de la fundación del mundo, crea, sabiendo Dios que el hombre, aún con todos los dotes y capacidades que Dios le iba a dar, el hombre le iba a fallar. De manera que la caída del hombre no tomó a Dios desprovisto. No tomó a Dios por sorpresa. Porque es que todo lo que existe fue planificado por Dios. Y Dios quería identificarse, relacionarse al hombre a través de algo que iba a llegar en el futuro. Y Dios iba a revelar toda su gloria, toda su esencia en las personas de Jesús para que a través de Jesús nosotros lo pudiéramos conocer a Él. Pero ese plan redentivo no existía. No había forma hasta por lo menos 3 o 4 o 5 mil años después, más tarde. En lo que hoy tenemos un plan que Dios hizo y lo anticipó desde antes de la fundación del mundo. La conexión con la vida y la responsabilidad. Mira bien, el aliento de vida otorgado por Dios indica que la vida humana es un don divino y que cada persona posee dignidad inherente. Además, el mandato de dominar la tierra implica una responsabilidad de cuidado y preservación de la creación, reflejando la intención de Dios de que la humanidad viva en armonía con el mundo natural. Qué maravilla que todo esto a nosotros, pues, ¿quién íbamos a pensar que Dios, haciendo una cosa tan bella, tan hermosa como el hombre? Dios puso en el hombre, como dice Eclesiastés, la eternidad. Por eso es que el hombre, tanto para salvación como para perdición en el infierno, son eternos. Un día el hombre tiene que morir, ¿entiende? Y el hombre, una vez que muere, que por causa del pecado fue que entró la muerte, el alma y el espíritu, como una unidad que no se pueden separar, salen del cuerpo. El cuerpo es sepultado, lo llevan al cementerio, se le hace cristiana sepultura, pero el alma y el espíritu va a un lugar destinado eternamente, sea la presencia de Dios o sea un lugar de tormento llamado en esta ocasión el infierno. Pero más adelante vamos a tocar el tema cómo el hombre pudo alcanzar la bendición para no perderse eternamente. Una de las cosas que Dios hizo cuando el hombre cayó fue sacarlo inmediatamente fuera del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque allí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Entienden? Y bien claramente Dios le dijo a la pareja: de todo fruto podrás comer, pero no podrás comer del árbol de la vida, porque ciertamente, bueno, serían eternos en el pecado. Pero Dios hizo provisión, porque lo bueno que Dios provocó fue, y yo diría, fíjate que lo que Dios hizo con el hombre fue un propósito divino eterno, porque luego más grande Dios se iba a revelar. Y mira que en el jardín del Edén Dios le hablaba, cara a cara hablaba con el hombre, y el hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre como usted y yo hoy día hablamos en esta tierra. Pero ese hombre, esa creación tan linda, esa creación tan hermosa como lo es Dios, le falló a Dios, cayó.
Cayó porque, desgraciadamente y lamentablemente, en el hombre existía lo que se conocía como el libre albedrío. El libre albedrío siempre ha existido, aún en los ángeles, como aún en los bellas, porque si no hubiera existido el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, pues Luz Bella no hubiera caído. Y si Luz Bella cayó porque había un libre albedrío que le dio a escoger lo que él quería hacer. Y lamentablemente, de acuerdo a Ezequiel 28, a Isaías 14, Luz Bella cayó. Y juntamente con la caída de Luz Bella, hubo un caos que se refleja en medio del capítulo 1 de Génesis, verso 1 y 2. Porque la Biblia dice, en el principio Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Y entendemos que Dios todo lo que hace es bueno. Dios no hace algo desorganizado para luego organizar. Dios, con el poder de su palabra, lo crea todo en el acto de la perfección. Pero el verso 2 dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Estamos hablando no de la tierra edénica, sino estamos hablando de antes de la creación, de renovar los cielos y la tierra. Supuestamente se cree que una tierra adámica mucho antes de crear al hombre. Pero eso es otro tema. Aquí lo importante es que Dios puso al hombre en lo que se conocía como la dispensación de la inocencia. En esa dispensación de la inocencia, el hombre no conocía el pecado. Todo iba perfectamente bien, había relación, había comunión, y todo, no había pecado, no había enfermedad, porque todo era perfecto, y Dios estaba hablando con el hombre. Hasta que el pecado tocó, hizo caer de lo más lindo y precioso de ese estándar espiritual al hombre. Pero Dios no lo dejó postrado. Dios hizo preparativo. A pesar de todo, Dios no lo destruyó, pero sí dictó sentencia sobre él. Y demasiado y desgraciadamente que el pecado provocó la separación entre Dios y el hombre, y eso trajo muerte espiritual. Estaba leyendo un libro en estos días de un gran amigo mío que por cierto, él decía y enseñaba que cuando el hombre muere, pues el alma va a un lugar destinado y el espíritu, como dice Eclesiastés, va a Dios que lo dio. Eso es una doctrina incorrecta. Es imposible que el ser humano muera y el alma vaya al infierno y el espíritu entonces va a Dios. Es inconcebible, porque en el momento cuando Dios sopló en el hombre que fue creado del polvo de la tierra, automáticamente el alma y el espíritu fueron conectados. Son inseparables, están amalgamados, entretejidos entre sí. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña bien claramente lo que dice la Biblia. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo según para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. La Biblia dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Se ha comprobado en psicología que el ser humano no usa de su capacidad ni el 10% de lo que Adán tenía cuando fue creado. Es imposible que toda esta gama de trabajo que Dios le puso al hombre lo pudiera hacer un hombre presente si no tuviera la capacidad que tenía Adán originalmente. De manera que cuando entró el pecado, atrofió la imagen y la semejanza del hombre. Y eso le rectó al hombre perder esa capacidad que Dios tenía. Fíjese que nosotros actualmente se ha probado en psicología que la capacidad de un ser humano, que son los cerebros, los grandes, como Sócrates, Platón, toda esta gente grandes
de la grande psicología, pues tal vez lleguen a ese 10%. Nosotros, los que estamos acá, los otros restantes humanos, posiblemente tengamos un 3 o un 4%, pero aún así a un Dios le da una sabiduría y una capacidad. Imagínese usted la capacidad que tenía el hombre cuando fue creado. Cuando Dios le entregó dominio, le entregó todo. Lo perdió, ¿por qué? Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado destruye. El pecado desmoralizó. El pecado afectó la relación del hombre con Dios. Antes había una relación pura, limpia. El hombre hablaba con Dios cara a cara. Durante esa estadía de ese tiempo que tuvieron en él, en lo que se conoce en el jardín del Edén. Bien, pero le voy a decir algo. Hubo un hombre llamado David, hombre grande, un hombre poderoso que Dios usó mucho en el Antiguo Testamento. Y él expresó en el Salmo 8, versos 3 al 6. Porque fíjese, es tanto el pecado, es tanto que el pecado afecta al ser humano, que pierde la confianza, pierde la moral, pierde los privilegios con Dios. Porque el mismo David, conociendo, viendo la situación de lo que es el cielo, lo que es la tierra y todas las bellezas que Dios hizo, David decía, cuando veas tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo, ¿qué hizo el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo corona de gloria y de majestad. Eso quiere decir que incluyendo todo lo que Dios hizo, dentro de lo que se conoce el universo, las estrellas, los planetas, las maravillas, que no hay palabra como describir lo que Dios hizo, aún así el hombre supera la creación. Por eso fue que Dios lo llamó corona de la creación. Pero esto hablando del hombre. ¿Y qué decimos de la mujer? Fíjate, Dios siempre ha sido en su unisapiencia hacer las cosas muy ordenadas. ¿Por qué Dios creó al hombre primero y no la mujer primero? Por la sencilla razón de que Dios necesitaba una relación cercana con el hombre para poderlo usar, y lo usó de tal magnitud porque lo cogió Dios y Adán se ocupó solamente en Dios para poner nombre a todo lo que conocía y todo lo que veía con sus ojos. A eso Adán puso nombre. Pero fíjate que cuando Adán hizo todas las cosas en su orden, que estaba en su estado de perfección, que todavía no existía el pecado en él, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y es verdad. Si algo bueno ha hecho Dios, que vio Dios que nosotros no podíamos estar solos. Y la Biblia dice que le hizo una ayuda idónea. La ayuda idónea vino a ser en el hombre el complemento, la perfección para que pueda ser lo que hoy se conoce un matrimonio legítimo. ¿Por qué creó Dios el hombre? Primero, como le dije, para que el hombre pudiera tener la bendición de trabajar para Dios. Cuando llegó la mujer, no vino a ser un estorbo. La Biblia dice que la llamó ayuda idónea. Y para que la mujer no se sienta subestimada a esto que yo estoy diciendo, la Biblia la llamó la corona de la perfección. O sea, en otras palabras, o mejor dicho, si el hombre es la corona de la perfección, o vino a ser la corona de la creación, la mujer vino a ser el sello de la perfección. So, la mujer vino a ser el punto que le daba la clave, redondear la relación entre un hombre y una mujer. Por eso es que no puede existir un hombre solo, porque si Dios hubiera hecho el hombre solo, no existía o no pudiera existir la creación.
Por eso fue que Dios le trajo una ayuda idónea y una vez que Dios los unió a ellos, le dio la encomienda de henchir y multiplicar la tierra. Y gloria a Dios, porque por ese dulce compañerismo es que tenemos el mundo global poblado con 8 billones de habitantes actual. Dios hizo la cosa por el número 1. Creó al hombre y por un hombre hoy existe 8 billones de habitantes. Eso es sin contar todos los que en estos milenios han partido al cielo, otros al infierno y todos los que han muerto. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Lo que a mí me agrada de toda la creación y aparte sobre todo la creación del hombre es que Dios no lo dejó postrado. Dios descendió a visitar al hombre caído. Por eso fue que Dios lo llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba, pero Dios quería establecer un coloquio, un diálogo entre el hombre caído y Dios. Y la Biblia nos enseña que desde el Génesis 3:15 Dios hizo provisión para volver a restaurar aquella imagen, aquella semejanza que fue atrofiada por causa del pecado. Y el pecado hizo posible la separación entre Dios y el hombre. Fue lo que Dios vino a establecer y a trabajar a volver a reconciliar al hombre con Dios. Óyeme, en esto es que conocemos el amor de Dios. Porque Dios pudo haber destruido al hombre cuando pecó. No me sirvió. Lo voy a sacar fuera. Me voy a olvidar de él. Pero Dios no se olvidó. Porque el amor de Dios nos constriñe. La Biblia dice que el amor de Dios en nuestros corazones nos constriñe. Y fue el amor de Dios que hizo posible que aunque el hombre cayó, y obviamente, y eso sucedió dentro de la dispensación de la inocencia. Dispensación de la inocencia es un tiempo donde Dios trata con Dios. Por eso es que se llama dispensaciones. En la dispensación de la inocencia es donde no se conocía el pecado. Pero te tengo noticia que a pesar que era una dispensación en la inocencia, no obstante había intimidad, había relación. Dentro de esa dispensación de la inocencia nacieron hijos e hijas a Adán. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva: henchid y multiplicad la tierra. Y eso no tenía origen o comienzo en la dispensación de la conciencia, sino en la inocencia. Damos a entender que una vez que Dios hizo y terminó con eso, pues vino Dios y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, incluyendo cuando trajo a la mujer del hombre. Fíjate que la mujer, Dios hizo al hombre de una tierra terca, escarpado, rudo, un lodo inservible, un lodo áspero. Por eso es que nosotros los hombres hoy en día tenemos la textura que tenemos, somos rudos, estamos hechos para el trabajo, para la fuerza, para sostener como sacerdotes la casa, los hijos, levantar, crear. ¿Por qué? Porque Dios llamó al hombre como un sacerdote que ministra la casa. Pero no dejó a la mujer atrás. La Biblia dice que Dios hizo caer sueños sobre Adán y de Adán sacó una mujer, de la costilla de Adán. Cuando Adán despertó, encontró, si el universo era bello, era hermoso, más hermoso era lo que Dios, cuando abrió sus ojos, que vio lo que Dios le había dado. O sea, Dios recompensó al hombre dándole una gran mujer, una compañera, una ayuda idónea, una mujer para que la trate, para que la cuide, para que la proteja. No la sacó de encima de la cabeza para que domine al hombre. No la sacó de abajo los pies para que el hombre la pisara. La sacó del lado del corazón. ¿Para qué? Para que la amara, para que cuidara de ella. Y ese es el complemento de lo que nosotros conocemos como el matrimonio. El matrimonio es legalizado en las gradas celestiales. El matrimonio fue legalizado por Dios y no por una institución aquí en la tierra. Y ahí es que viene la familia. A pesar que el hombre cayó, pero en el próximo estudio que vamos a traer ya en el próximo viernes,
vamos a hablar acerca entonces cómo fue esa redención. Ese amor tan inmenso que la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero yo te voy a dejar esta parte para que para la semana que viene, el próximo viernes, tú puedas sintonizarnos y puedas escuchar la otra parte que es muy interesante, que aquel hombre que cayó en el huerto del Edén, Dios lo levantó, Dios lo restauró. Y vamos a ver qué fue lo que Dios puso en él, aparte de que su imagen y semejanza ya habían sido afectadas. Pero se limpió esa imagen, se restauró esa imagen, se restauró la semejanza, se restauró esa comunión con Dios. Vamos a ver en el próximo viernes. No te pierdas el próximo viernes. El próximo viernes vamos a estar aquí a la misma hora y por esta misma cadena, trayéndote la parte o más bien la redención del hombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Gloria al Señor. Has estado escuchando a nuestro pastor Rafael Ramos. Gloria al Señor. Y le damos gracias al Señor por ese tema tan bello, tan glorioso, si es que buscamos una palabra para este tema. Son temas, hermanos, que casi no estamos escuchando desde los púlpitos. Así que le damos gloria al Señor por nuestro pastor, porque Dios puso ese tema en su corazón y en su mente. Así que espero que tú hayas sido bendecido a través de esta palabra, como fue la creación de todo el universo y aún la creación del hombre. Precioso ese tema que nos trajo nuestro pastor Ramos. Así que, hermano, gracias por haber estado conectada a nuestro programa Oasis de Bendición para tu alma. Gloria al Señor. Solamente le pedimos a cada hermano, a cada amigo que comience a compartir este video. Luego de estos programas serán llevados a YouTube, donde usted podrá también gozar de estos programas. Así que le damos gracias al Señor por esta mañana tan bella, tan gloriosa que Él nos ha dado. Y antes de terminar, pues vamos a hacer una oración por todos aquellos hermanos que han estado conectados al programa. Solamente queremos decirte que el próximo viernes, si Dios así lo permite, nuevamente estará nuestro hermano Rafael Ramos con otro tema: redención. No te lo pierdas. Mira, busca una libreta, gloria al Señor, y tu Biblia, y todo lo que Él ha dicho, búscalo en la palabra. Si ha Él estado equivocado, el próximo viernes nos lo deja saber. Gloria al Señor. Pero sabemos, yo sé a quién estamos trayendo en nuestros programas. Así que de eso estamos teniendo mucho cuidado. Así que vamos a orar, gloria al Señor, y le voy a pedir al pastor que nos lleve en oración para Amén. terminar nuestro programa. Qué bueno. Oramos al Señor y lo esperamos el próximo viernes con la temática la redención del hombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra por este bello y hermoso espacio que tú nos has permitido llegar a tantas vidas, a miles de vidas, y permite que esta transmisión pueda tocar el corazón, lo más íntimo del ser humano, para que pueda tener una experiencia contigo. Bendícenos, ayúdanos y damos por cerrado este programa, esperando que tú quedes con toda esta bella y hermosa humanidad, con toda esta gentío, con toda esta gente bella y hermosa que están conectadas con nosotros. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. 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 Así que nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Y nos despedimos como siempre lo hacemos, diciéndote Shalom. Dios te bendiga.